Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que traigo una tablet de la marca Lenovo modelo M10 que presenta problemas de carga, ya que tiene defectuoso el puerto mini USB. Para realizar esta reparación tendremos que abrir la tapa trasera de la tablet. Antes que nada vamos a retirar el zócalo de la tarjeta SIM y con un desmontador de tipo plástico para no dañar la cubierta vamos a proceder a realizar la apertura pasándola por todo el perímetro. Yo en mi caso me voy a ayudar del capuchón de un bolígrafo para que veáis que siempre tenemos herramientas a mano que nos pueden ayudar con la apertura de este tipo de dispositivos, y seguimos con la reparación. Es importante proteger el equipo de la electricidad estática. Yo en mi caso voy a usar guantes antiestáticos. Una vez que hemos quitado la cubierta trasera, vamos a desconectar este conector, que es el cable que corresponde a la placa base. También tendremos que desconectar los dos cables flex que le entran por cada uno de los extremos, este y este, levantando la pestaña de seguridad y tirando del cable flex. Para poder reemplazar el módulo por el nuevo, tendremos que quitar los tornillos que lo fijan y desoldar los dos hilos que corresponden al vibrador, que tendremos que soldar de nuevo al módulo que instalemos, teniendo en cuenta que el color rojo corresponde al positivo y el azul al negativo. Aquí podéis ver a vista de microscopio cómo el puerto mini USB tiene dañados los pines, por lo cual no permite realizar la carga. Para instalar el nuevo módulo simplemente tendremos que hacer los mismos pasos a la inversa, conectando los dos cables flex, asegurándonos de que entren bien hasta donde marca la línea blanca y bajando la pestaña de seguridad. Seguidamente conectaremos también el cable que viene desde la placa base, fijaremos los tornillos como tenía anteriormente y soldaremos los dos cables que corresponden al vibrador.
Una vez que hemos instalado el módulo, vamos a comprobar que funcione correctamente antes de cerrar la tapa trasera. Voy a conectarlo al puerto mini USB y aquí veis que se enciende el display. Voy a desconectar de nuevo, colocando la cubierta trasera, haciendo presión por todo el perímetro, para que cierre correctamente. Una vez cerrada, volveremos a comprobar que funcione correctamente y realizaremos una carga completa. Pues aquí tenemos ya la tablet funcionando correctamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.